Nadie en Coldwater Bluff esperaba que ella llegara con una pistola en la bolsa. No era visible. Nadie lo supo ese día. Pero estaba ahí, envuelta en tela gruesa dentro de su baúl de viaje, y Evelyn Harrell la había metido 3 noches antes de salir de St. Louis, cuando un hombre que no conocía se había parado en la acera frente a su pensión y la había mirado demasiado tiempo para que fuera casualidad. Ella nunca habló de eso. No todavía. La diligencia llegó a Coldwater Bluff en una gris mañana de martes en octubre, y cuando Evelyn bajó con su baúl y su carta doblada, el pueblo entero dejó de respirar por exactamente 3 segundos. Ella lo sintió. Lo sintió en la manera en que los hombres apoyados contra el frente de la tienda dejaron de hablar. En la manera en que una mujer cruzando la calle cambió de dirección sin mirarla directamente. Algo en este pueblo tenía miedo. Y Evelyn Harrell había aprendido, en sus 26 años, que cuando un pueblo entero tiene miedo de un solo hombre, hay exactamente 2 posibilidades. O ese hombre es un monstruo, o el pueblo lo hizo creer que lo era. Ella había venido a descubrir cuál era la verdad. La carta en su mano estaba dirigida a Elias Westbrook. Ella misma la había escrito 4 meses antes en respuesta a un pequeño aviso escondido en las páginas traseras de la Gaceta de St. Louis. El aviso había sido breve, casi brusco. Ranchero, 40 acres, sin deudas. Busca mujer capaz para matrimonio honesto. Coldwater Bluff, territorio de Colorado. Sin nombre. Sin descripción. Sin promesas. La mayoría de mujeres que lo vieron pasaron a la página siguiente. Evelyn lo había leído 3 veces. Y en la tercera lectura supo, con la certeza tranquila de alguien que ha pasado años aprendiendo a leer lo que las palabras no dicen, que ese aviso lo había escrito un hombre que ya no esperaba que nadie respondiera. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que la hizo escribir. El sheriff Dale Cobb era un hombre cuidadoso. Había tenido el cargo en Coldwater Bluff durante 11 años y había desarrollado un instinto confiable para detectar problemas. Cuando Evelyn Harrell entró por su puerta, su instinto se disparó de inmediato. Recogió la carta. La leyó. La volvió a poner sobre el escritorio. Usted le escribió a Elias Westbrook, dijo. Lo hice. Y él me respondió 2 veces. Cobb se recostó en su silla y la estudió de la manera en que un hombre estudia el clima que no entiende. No estaba nerviosa. No hablaba sin parar. No tenía esa esperanza forzada que había visto en las 2 otras mujeres que habían pasado por el pueblo con intenciones similares y se habían marchado en menos de una semana. Pálidas. Perturbadas. Completamente reacias a decir exactamente por qué. Señorita Harrell, dijo con cuidado, no sé qué le dijo en esas cartas. Me habló del rancho, los acres, la condición de la casa, la elevación, los inviernos. Pausó. Fue minucioso. Es un hombre minucioso. Esa parte no es la que me preocupa. Evelyn cruzó las manos sobre su regazo. Entonces diga la parte que le preocupa, sheriff. Vine de muy lejos y prefiero escucharlo claramente. Cobb estuvo callado un momento. Afuera, el viento empujó una contraventana suelta. Miró la ventana, luego volvió a ella. Elias Westbrook no ha puesto un pie en este pueblo en 3 años. No va a la iglesia. No viene al mercado. Manda a un muchacho llamado Percy una vez al mes con una lista. Ese es el total de su contacto con esta comunidad. Pausó. Hay gente aquí que le dirá que es peligroso. Yo no le diré eso porque no creo que sea preciso. Pero le diré que hay hombres en este pueblo que quisieran que usted pensara eso. Evelyn lo miró con más atención. Eso es diferente de lo que esperaba que dijera. Sí, dijo Cobb, y algo en su expresión se volvió más pesado. Lo es. Antes de que ella pudiera preguntar más, la puerta de la oficina se abrió. El hombre que entró era ancho de hombros, con el tipo de sonrisa que ha practicado tanto que ya no parece sonrisa. Se llamó a sí mismo Garrett Cole. Dijo que era presidente del Consejo de Propietarios del Condado. Dijo que había visto llegar la diligencia. Escuche, dijo, con una calidez que no llegaba a sus ojos. No es asunto mío, señora. Pero hay cosas que una mujer debería saber antes de subir esa montaña. Bajó la voz como si estuviera compartiendo algo doloroso.
Westbrook no está bien de la cabeza. Hay razones por las que se quedó ahí arriba. Razones que él no va a contarle. Aprecio su preocupación, dijo Evelyn. Solo quiero que esté segura. Lo estaré. Una pausa. Gracias por venir, señor Cole. Hubo un silencio corto. Cole la miró con algo que no era preocupación. Luego asintió, sonrió de nuevo, y se fue. Cobb esperó a que la puerta se cerrara. Ese hombre, dijo en voz baja, fue socio de Harding. Evelyn lo miró. ¿Quién es Harding? Cobb abrió la boca. La cerró. Luego dijo, esa es una historia que necesita escuchar antes de subir esa montaña. Y se la contó. 7 años atrás, Elías había tenido un socio en una operación de ganado. Un hombre llamado Harding, bien conectado, querido en el condado. Hubo una disputa sobre los límites de la tierra. Luego un incendio. Aquí fue donde Evelyn dijo, muéstramelo. No me lo cuente. Muéstramelo. Cobb la miró sin entender. ¿Hay alguien que estuviera ahí esa noche? Cobb pensó un momento. George Lawson, dijo finalmente. Él lo vio todo. Esa noche, en el comedor de la pensión, George Lawson era un hombre viejo con las manos de alguien que ha pasado 40 años trabajando la tierra y los ojos de alguien que ha cargado algo pesado durante demasiado tiempo. Cuando Evelyn se sentó frente a él y le preguntó sobre el incendio, el viejo no dijo nada por un momento muy largo. Luego dijo, ¿por qué quieres saber? Porque voy a subir esa montaña. Otro silencio. Yo era el vigilante nocturno en el rancho de Harding ese invierno, dijo George, con la voz de alguien que empieza a confesar algo que ha guardado demasiado tiempo. Era marzo. Había bebido esa noche, no voy a mentirle. Caí dormido junto al granero. Se detuvo. Cuando me desperté, el fuego ya era alto. Vi quién lo había encendido. Evelyn esperó. No era Westbrook, dijo George. Era uno de los propios peones de Harding. Un hombre que trabajaba para Cole también. Los vi hablar después, Harding y Cole, antes de que llegara alguien más. Vi la manera en que Harding le asintió a Cole y Cole le asintió de vuelta. Se le quebró un poco la voz. Me pagaron para que me callara. Me avergüenza decirlo, pero es la verdad. Me pagaron y me callé y ese hombre perdió todo. ¿Por qué me lo cuenta ahora? George la miró. Porque usted es la primera persona que ha venido aquí a preguntar en vez de a juzgar. Y porque soy viejo y ya no me queda suficiente vida para seguir cargando esto. Evelyn se quedó con esa confesión esa noche. La pesó. La ordenó en su mente de la manera en que ordenaba las cosas que importaban. Luego, en su habitación, escribió una línea en su diario. No vine a un hombre misterioso. Vine a un hombre a quien le robaron su vida y nadie fue a devolvérsela. Cerró el diario. Afuera, en algún lugar del pueblo, una ventana tenía luz encendida a una hora en que no debería tenerla. Y si hubiera estado mirando, habría visto la silueta de Garrett Cole parado detrás del vidrio, mirando hacia la pensión. Pero no estaba mirando. Todavía no sabía que debía hacerlo. El sendero hacia la propiedad de Elías Westbrook no estaba marcado. Eso fue lo primero que Evelyn notó cuando Percy la llevó al borde del pueblo a la mañana siguiente. El muchacho era de 13 años, con dientes separados y una seriedad que no correspondía a su edad. Le había ofrecido caminar con ella hasta la primera curva. Ella aceptó porque era práctica. Mientras caminaban, Percy dijo sin que se lo preguntaran, «El señor Cole estuvo en mi casa anoche». Evelyn lo miró. «Sí». Le dijo a mi mamá que si yo seguía ayudando a Westbrook, ella iba a perder el contrato de lavandería del consejo. Una pausa. Ella lloró después de que él se fue. Evelyn caminó en silencio por un momento. «¿Y tú vas a dejar de ayudarlo?» Percy no vaciló. «No». Ella no dijo nada más. Pero algo en su expresión cambió, y si alguien hubiera estado mirando con suficiente atención, habría reconocido ese cambio. Era el rostro de alguien que acaba de entender el tamaño completo de lo que ha llegado a hacer. Percy la dejó en la roca plana junto al pino partido con la tela roja. «Él sabe que viene. Estará afuera», dijo en tono ensayado. Luego bajó la colina a casi correr.
Evelyn caminó 40 minutos antes de verla cerca. Bien construida. No ornamental. No agresiva. Solo sólida y cuidadosamente mantenida. El tipo de cerca que un hombre pone cuando quiere dejar claros sus límites sin hacer una declaración al respecto. Lo vio antes de que él la viera a ella. Estaba de espaldas, trabajando un poste suelto, con la camisa de franela con las mangas enrolladas hasta el codo a pesar del frío. Alto. Más ancho de hombros de lo que había imaginado, aunque no sabía por qué había imaginado algo. Trabajaba con la eficiencia de alguien que lleva años haciendo cosas físicas solo. Escuchó sus pasos cuando ella estaba a 6 metros de distancia. No se sobresaltó. Simplemente se enderezó, puso la herramienta, y se volvió. Sus ojos eran grises. No desagradables, pero cuidadosos, de la manera en que los ojos se vuelven cuando una persona ha aprendido a leer un lugar antes de comprometerse con algo en él. La miró un momento. Ella le devolvió la mirada. Evelyn Herel, dijo ella, porque alguien tenía que decir algo primero. Lo sé, dijo él. Su voz era más grave de lo que esperaba. Pausada. Elías Westbrook. Lo sé. Algo cruzó su rostro que pudo haber sido el principio de algo. No exactamente una sonrisa, pero su primo más cercano. Luego desapareció. Encontró el marcador, dijo. Percy es un buen guía. Lo es. Recogió su herramienta, la giró en su mano, la puso sobre el poste. Entre. El café está listo. La casa estaba limpia. Los pisos barridos, los platos apilados. Una estufa de leña generaba un calor uniforme. Una hilera de libros junto a la ventana estaba arreglada con el tipo de orden que sugiere que en realidad se leen. Había 2 tazas en la mesa. Ella lo notó. No lo mencionó. Él sirvió el café y se sentó frente a ella. Se miraron con la honestidad particular de 2 personas que ya han dicho suficiente en cartas para que fingir ser desconocidos fuera ligeramente absurdo. La casa es más grande de lo que describió, dijo ella. La describí con exactitud. Dijo modesta. Lo es. 4 habitaciones para una persona es modesto. Ella rodeó la taza con sus manos. Afuera el viento movía los pinos. Debes saber, dijo él después de un momento, que no soy compañía fácil. Lo mencionó en la segunda carta. Lo decía en serio. Entendí que lo decía en serio. Él giró su taza sobre la mesa una vez. Ella notó la cicatriz en su mano izquierda, que corría desde la base del pulgar por el dorso de la muñeca y desaparecía bajo la manga. No preguntó sobre eso. Todavía no. Luego él dijo algo que no esperaba. Habló con Cole. Ella lo miró. ¿Cómo sabe eso? Porque Cole sabe todo lo que pasa en este pueblo antes de que pase. Una pausa. Sin calor. Sin amargura. Solo como un hecho. ¿Qué le dijo? Que no está bien de la cabeza. Elías asintió como si eso fuera exactamente lo que había esperado escuchar. ¿Y usted qué piensa? Evelyn consideró la pregunta. Pienso que un hombre que acomoda sus libros por orden y pone 2 tazas antes de conocer a alguien no suena a lo que Cole describió. Un silencio. ¿Por qué yo? Dijo él. No del todo una pregunta. No del todo una acusación. Era lo que claramente había estado cargando desde que llegó su primera carta. Porque fue honesto, dijo ella. El aviso que publicó no prometía nada. No se disfrazó. Decía lo que era. Eso me dijo más de usted que lo que la mayoría de los hombres me dicen en un año de conversación. Él no dijo nada, pero algo en la postura de sus hombros cambió. Solo lo suficiente para que una persona cuidadosa lo notara. No estoy aquí para arreglarlo, añadió ella. Quiero dejar eso claro. No estoy aquí porque creo que necesita ser salvado. Estoy aquí porque necesitaba una vida honesta y la suya parecía serlo. El viento cambió afuera. Un tronco se asentó en la estufa. Yo también le tengo que decir algo, dijo Evelyn. Él esperó. Hablé con George Lawson anoche. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Más pesado. Como si el aire en la habitación hubiera cambiado de temperatura. Elías Westbrook puso su taza sobre la mesa. Lentamente.
con el cuidado de alguien que necesita un momento para decidir qué hace con las manos. ¿Qué le dijo? Su voz era igual, pero algo en ella no lo era. Lo que vio esa noche. El incendio. Jardín. Cole. Una pausa. Todo. El silencio duró 10 segundos enteros. Luego Elías se puso de pie. Caminó a la ventana. Se quedó ahí de espaldas a ella, mirando hacia afuera, hacia los pinos, hacia la montaña que había sido su cárcel y su refugio al mismo tiempo durante 3 años. Cuando habló, su voz era baja y muy controlada, de la manera en que una voz es controlada cuando la alternativa es quebrarse. Estuve 8 meses en ese pueblo después del juicio, dijo. 8 meses caminando entre gente que me miraba como si fuera capaz de lo peor. Que cambiaba de acera. Que le decía a sus hijos que se alejaran. Se detuvo. No es el odio lo que destruye a un hombre. Es la duda. Es mirarse en los ojos de las personas que te conocen y ver que ya no están seguros de quién eres. Evelyn no dijo nada. Sabía cuándo no interrumpir. Me construí esta montaña ladrillo por ladrillo, continuó él. No porque sea un cobarde, sino porque aprendí que algunos lugares no valen el costo de quedarse en ellos. Se volvió. La miró de frente por primera vez desde que ella había dicho el nombre de George. Y ahora me dice que ese viejo lo supo todo este tiempo. Sí. Otro silencio. ¿Y Cole? Cole lo organizó. Elías Westbrook asintió una sola vez. Lentamente. Con la expresión de alguien que acaba de confirmar algo que había sospechado pero que esperaba estar equivocado. ¿Por qué me lo cuenta? Dijo. No me conoce. Podría haberse quedado callada. Podría, dijo Evelyn. Pero vine aquí buscando una vida honesta. Y una vida honesta no empieza con callar lo que se sabe. Él la miró por un tiempo largo. Quédese para el almuerzo, dijo finalmente. No fue una pregunta. Ella se quedó. El almuerzo fue práctico. Él cortó pan. Ella encontró la olla sin que le dijeran dónde estaba. Se movieron por la pequeña cocina con el cuidado de 2 personas que no se conocen todavía pero que ya saben que podrían. Hablaron de los acres, del pastizal sur, del pozo, del marco de ventana que se hinchaba con el clima húmedo. Ella hizo preguntas específicas. Sobre drenaje del suelo. Sobre cuánto tiempo la montaña seguía transitable con la primera nieve. Él las respondió. Ella escuchó de la manera en que la gente escucha cuando de verdad almacena información. Eran, pensó él, las más palabras que había dicho en voz alta en más tiempo del que podía recordar. Cuando ella se levantó para irse, la tarde se inclinaba ya hacia la noche. Se puso el abrigo. Él la acompañó hasta la puerta de la cerca. Ahí ella se detuvo y se volvió. Me gustaría volver mañana. Si le parece bien. Él la miró. La luz se ponía dorada entre los árboles detrás de ella y el frío se agudizaba de la manera en que lo hace en las montañas antes del oscurecer. Me parece bien, dijo. Ella asintió. Se volvió para irse. Evelyn. Ella se detuvo. Él no sabía por qué había dicho su nombre. Había algo que quería decir. Pero no encontró las palabras para ello. Tenga cuidado en el cruce del arroyo al bajar. Las piedras están sueltas después de la lluvia. Ella lo miró por un momento más de lo necesario. Gracias, dijo. Y bajó la montaña. Él se quedó junto a la cerca hasta que los árboles la tomaron y el sonido de sus pasos se desvaneció y el silencio regresó. Se sentía diferente de como había sido esa mañana. No podía decidir si eso era bueno. Esa noche, Garrett Cole apareció en la oficina de Cobb después del oscurecer. Cobb lo dejó hablar. Lo dejó decir que estaba preocupado por la seguridad de la mujer recién llegada. Lo dejó sugerir que quizá alguien debería subir a la montaña a verificar que todo estaba bien. Lo dejó terminar. Luego dijo, Garrett. Esa mujer llegó con una carta firmada por Westbrook. Tiene todo el derecho de estar donde está. Cole sonrió. Por supuesto. Solo me preocupo. Ya lo sé, dijo Cobb. Por eso te pido que dejes de hacerlo en mi oficina. Cole se fue. Pero antes de cerrar la puerta, dijo casi como al pasar. Cosas raras pasan en esa montaña, dale. Siempre han pasado. Sería una lástima que alguien más saliera lastimado.
Cobb se quedó mirando la puerta cerrada por un momento largo. Luego sacó papel y pluma y empezó a escribir. Evelyn regresó cada día durante 6 semanas. No fue dramático. No hubo un momento singular. Fue incremental. Una comida compartida convirtiéndose en hábito. Un hábito convirtiéndose en algo esperado. Lo esperado convirtiéndose en algo cercano a lo necesario, aunque ninguno de los dos usó esa palabra. Ella reparó el marco de ventana del segundo dormitorio sin que nadie se lo pidiera. Llegó una mañana con las herramientas correctas, prestadas de la tienda de Ida con su silencio cómplice, y lo hizo mientras él revisaba la cerca sur. Cuando él regresó y lo encontró hecho, se quedó parado en la puerta de esa habitación por un momento largo sin decir nada. En la mesa dijo, no tenía por qué hacerlo. El frío estaba entrando, dijo ella. Él miró su café. Aún así. Elías. Lo dijo sin adornos. No estoy llevando la cuenta. Solo estoy aquí. Él la miró entonces, y había algo en su expresión que ella no había visto antes. No exactamente gratitud. No exactamente sorpresa. Algo que vivía en la vecindad de las dos. Algo que se parecía a un hombre reconociendo algo que había dejado de creer que existía. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Pero una semana después, bastó un momento que cambió el equilibrio de todo. Era una tarde de noviembre, el viento afuera más fuerte de lo usual, cuando llegó Percy con la lista mensual y además un mensaje verbal que recitó con la precisión de alguien que sabe exactamente el peso de lo que entrega. El señor Cole fue a ver al dueño del Banco del Condado, dijo Percy. Quiere bloquear el título de los 40 acres. Dice que hay irregularidades en cómo los compró Westbrook. El silencio en la cocina fue absoluto. Elías puso su taza sobre la mesa con tanta calma que fue más inquietante que si la hubiera roto. Gracias, Percy dijo. ¿Hay algo más que deba decirle? No. Baja con cuidado. Cuando Percy se fue, Evelyn miró a Elías. Él tenía los ojos fijos en la ventana. En los pinos. En la montaña que era suya, que había construido con sus manos y su dolor durante 3 años. ¿Puede hacer eso?, preguntó ella. Puede intentarlo. Una pausa. Cole tiene conexiones que yo no tengo. Si lleva esto al tribunal del condado con el juez equivocado. Tiene los documentos. En el baúl. Bajo la cama. Están en orden. Él la miró. Sí. Pagué el precio completo. Todo está registrado. Entonces necesita un abogado que no tenga miedo de Cole. Ella habló con la misma tranquilidad con que hablaba de marcos de ventana. Hay uno en el condado. Elías estuvo callado un momento. En Durango hay uno. Pero Durango está a 2 días a caballo. Entonces alguien tiene que ir a Durango. Él la miró de nuevo. Ella le devolvió la mirada sin parpadear. Yo iré, dijo ella. Si me presta el caballo. Fue entonces que Elías Westbrook dijo la cosa más honesta que había dicho en 3 años. ¿Por qué está haciendo esto? Su voz era baja. No acusatoria. Pero llena de algo que no sabía cómo nombrar. No me debe nada. Llegó hace 6 semanas. Todavía podría marcharse. Nadie la culparía. Evelyn puso sus manos sobre la mesa. Cuando me respondió a esa primera carta, dijo, me escribió 2 páginas sobre los inviernos en esta montaña. Los vientos. La manera en que la nieve llena los valles. Me lo describió como si quisiera que yo entendiera exactamente en qué me estaba metiendo. Pausó. Ningún hombre que quisiera engañar a alguien describe los inviernos con ese nivel de detalle. Él la miró. Usted me dio la verdad antes de conocerme, dijo ella. Yo le estoy devolviendo el favor. El fuego cambió en la estufa. Elías Westbrook, que no había dejado pasar a nadie más allá de su cerca en 3 años, que había construido su soledad de necesidad y dolor, extendió el brazo sobre la mesa y tomó su mano. No dijo nada. Ella no necesitó que lo hiciera. Evelyn fue a Durango. Tardó 4 días. Cuando regresó, traía una carta del abogado y la expresión de alguien que ha cumplido lo que prometió. Lo que no dijo, no todavía, era que en Durango había reconocido al hombre que se había parado frente a su pensión en St. Louis 3 noches antes de que ella partiera.
El hombre que la había mirado demasiado tiempo para que fuera casualidad. Trabajaba para Cole. Eso significaba que Cole había sabido que ella venía antes de que ella llegara. Que alguien en St. Louis le había avisado. Que esto no era solo un hombre protegiendo intereses locales. Era algo más organizado. Más frío. Ella guardó esa información como guardaba otras cosas. Con cuidado. Hasta que supiera exactamente cómo usarla. El invierno llegó a la montaña de la manera en que siempre lo hacía. No como un evento sino como una reclamación lenta. Primero las mañanas más duras. Luego el arroyo helado. Luego una mañana en que Evelyn miró por la ventana de la pensión y la cresta había desaparecido bajo la primera nevada real. Esa noche, sentados junto a la estufa con la facilidad de dos personas que han dejado de ser cuidadosas el uno con el otro sin anunciarlo, ella le dijo, sé lo que Cole tenía en St. Louis. Él la miró. Me siguió antes de que yo llegara aquí. Sabía que yo venía. Una pausa. Lo que todavía no sé es cómo supo del aviso antes de que usted lo publicara. Elías estuvo quieto un momento. Luego dijo algo que ella no esperaba. Porque Cole escribió la primera versión del aviso. El silencio fue total. No entiendo, dijo ella. Cuando compré los 40 acres, Cole hizo una oferta antes que yo. Yo la superé. Él se quedó con las ganas de esa tierra. Habló sin amargura, solo como alguien que recita hechos que ha ordenado muchas veces en su cabeza. 3 años atrás, él publicó ese aviso en 4 periódicos. Creo que era su manera de demostrar que yo estaba desesperado. Que estaba roto. Probablemente esperó que ninguna mujer respondiera y que el pueblo entero lo supiera. Pero yo respondí. Pero usted respondió. Otra pausa. ¿Y cuando le escribí de vuelta? Probablemente pensó que yo lo haría mal. Que usted llegaría, vería la realidad, y se marcharía como las otras. Lo dijo sin dramatismo. No contaba con que usted fuera usted. Evelyn estuvo callada por un momento. Entonces este aviso que pensé que usted escribió. Lo escribió él. Yo solo respondí las cartas. Algo extraño ocurrió entonces. Evelyn sintió ganas de reír. No de humor, sino de la particular ironía de una situación que se había vuelto demasiado absurda para tomarse completamente en serio. Vine a Colorado, dijo finalmente, en respuesta a un aviso que escribió el enemigo del hombre con quien me quiero casar. Elías la miró. ¿Con quién se quiere casar?, dijo. Ella lo miró de vuelta. Si la propuesta sigue en pie, dijo. Un momento largo. Sigue en pie, dijo él. El abogado de Durango llegó en enero. Era un hombre llamado Price, pequeño, con anteojos y una precisión verbal que Evelyn había reconocido de inmediato como el tipo de inteligencia que no necesita levantar la voz para ser peligrosa. Revisó los documentos de Elías. Habló con Cobb. Escuchó lo que George Lawson tenía que decir. Luego fue a ver a Cole. Nadie supo exactamente qué dijo en esa reunión. Pero Cole no volvió a mencionar las irregularidades en el título. Y 2 semanas después, sin anuncio ni explicación, retiró la queja del tribunal del condado. Percy lo contó corriendo montaña arriba en una mañana de febrero, sin aliento, con los ojos brillantes de alguien que trae buenas noticias y sabe que es la primera vez en mucho tiempo. Elías escuchó. Asintió. No dijo nada por un momento. Luego fue a buscar a Evelyn, que estaba en el segundo dormitorio revisando el marco de otra ventana que había empezado a ceder. «¿Lo retiró?», dijo él desde la puerta. Ella lo miró. «Lo sé. Escuché a Percy desde aquí». «¿Y?». Ella bajó la herramienta. Lo miró directamente. Y nada. Ya era hora. Él estuvo quieto un momento. Luego dijo, «Gracias». Ella negó con la cabeza. «No me agradezca. George Lawson cargó esos 7 años. Price hizo el trabajo legal. Percy subió corriendo esta mañana con nieve hasta las rodillas. Usted fue a Durango». «Fui a Durango a buscar a Price», dijo ella. «Eso es lo mínimo». Él la miró de la manera en que ya había aprendido a mirarla. Con la atención de alguien que sabe que lo que tiene frente a él es raro y no quiere desperdiciarlo. «No lo mínimo», dijo. «No para mí». Se casaron en la primavera.
no en la iglesia de Coldwater Bluff, aunque la oferta fue hecha y sinceramente expresada. Se casaron en la propiedad, en una clara mañana de abril cuando la nieve se había retirado de las laderas orientadas al sur y el primer verde real comenzaba a asomar. El sheriff Cobb realizó la ceremonia con una brevedad y sinceridad que les convino perfectamente. Ida Phaneuf vino, y Percy, y George Lawson, que lloró sin vergüenza y lo negó después. Hasta Pris apareció desde Durango, dijo que era por negocios en el condado, pero llegó justo a tiempo para la ceremonia y nadie le preguntó más. Elías llevó una camisa limpia y se había cortado el cabello. Se paró en la línea de la cerca donde Evelyn lo había visto por primera vez y la observó caminar hacia él a través del terreno abierto y sintió algo ocurrir en su pecho para lo que no tenía una palabra. Algo que era en parte terror y en parte el alivio de un hombre que ha tenido frío durante mucho tiempo y finalmente ha entrado en calor. Evelyn llevó su buen vestido de viaje y un ramo de flores silvestres que Percy había encontrado en el sendero y le había presentado esa mañana con gran ceremonia y cero explicación. Mientras caminaba hacia Elías sobre la hierba húmeda de primavera, pensó en el aviso que había leído en la Gaceta de St. Louis. En el aviso que, resultaba ahora, había sido escrito por el hombre equivocado como una trampa que se había convertido en lo más inesperado posible. Había tenido razón sobre Elías. Lo había sabido desde abajo de la certeza, desde el principio. Pero saber una cosa y vivir una cosa son diferentes. Y sentía la diferencia ahora, en la manera en que él la miraba acercarse. Firme y abierto y ligeramente desechó de una forma que él probablemente no sabía que era visible. Llegó hasta él. Él tomó ambas manos. Cobb leyó las palabras. Ellos dijeron las requeridas. El viento se movió entre los pinos sobre ellos. Y la montaña mantuvo su enorme quietud de la manera en que siempre lo hacía. Pero por una vez, no se sentía como aislamiento. Se sentía como testigo. 2 años después, la casa en la cresta tenía 4 habitaciones que se usaban todas. El que fuera el segundo dormitorio, el de la ventana que Evelyn había reparado antes de que alguien se lo pidiera, tenía ahora una cama pequeña y un nombre. Su hija se llamaba June. Nacida en verano, como su nombre sugería. Con los ojos grises del padre y la manera pausada de la madre de absorber el mundo. Era seria y reía fácil. Y a sus 18 meses ya tenía una opinión firme sobre qué historias quería antes de dormir. Elías bajaba al pueblo ahora. No seguido, no para todo, pero bajaba al mercado una vez al mes. No porque Percy no pudiera manejarlo, sino porque había decidido, tranquilamente y sin anunciarlo, que había cosas por las que valía la pena estar presente. Venía a la tienda de Ida. Saludaba con la cabeza a la gente en la calle que le devolvía el saludo con el calor particular de una comunidad que sabe que hizo mal y agradece cada vez la oportunidad de hacerlo mejor. Cole se había mudado del condado en otoño. Sin anuncio. Sin explicación. Solo un día su casa estaba cerrada y su caballo no estaba en el establo. Nadie preguntó a dónde fue. Y si alguien lo supo, tuvo la sabiduría de no decirlo en voz alta. Cobb guardaba una carta en el cajón de su escritorio. Una carta de Pris que detallaba ciertas pruebas sobre ciertas conversaciones de cierta noche de marzo de hacía 7 años. No la había usado. Probablemente nunca la usaría. Pero la tenía. Por si acaso. En una tarde de finales de octubre, 2 años y una estación después de que Evelyn bajara por primera vez de una diligencia en un pueblo que nunca había visto, se sentó en el porche de la casa en la cresta con June dormida contra su hombro y el valle extendido debajo de ellas en la larga luz dorada de una tarde que agonizaba. Escuchaba a Elías adentro. La puerta de la estufa abriéndose. Los sonidos tranquilos de un hombre en casa en su propia vida. Salió unos minutos después con 2 tazas de café y se sentó junto a ella sin hablar, de la manera en que siempre lo hacía. Le pasó una taza. Miró el valle. Al rato, ella apoyó la cabeza en su hombro. Él apoyó la mejilla contra su cabello. June durmió sin perturbarse, de la manera de los niños que nunca han conocido nada más que seguridad. La montaña estaba quieta a su alrededor. El mismo silencio enorme de siempre. Pero ahora era de ellos. Construido hacia adentro en lugar de enterrado bajo el peso de años de soledad. Compartido, en lugar de apenas soportado. Y lleno, por primera vez en mucho tiempo,
de algo que ninguno de los dos hubiera sabido nombrar cuando todo esto comenzó, pero que ahora reconocían sin esfuerzo. Era exactamente lo que ambos habían buscado, por caminos que nadie hubiera elegido, en un lugar que nadie hubiera esperado. Y eso, al final, lo era todo.